Fernand, Moraima y Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Puerto Rico? Muy buenos días, son las 6:08 en la mañana. Me parece que siendo la familia y la iglesia target de las últimas 48 horas de noticias principales, tanto de radio como de televisión, como de medios digitales, hay que darle plataforma también a la otra cara y a la otra versión, que son la familia pastoral protagonista de esta noticia del aparente brote en esta iglesia en Mayagüez. Sé que se publicó una carta que yo no la he leído todavía. Mira, tengo la carta aquí, yo la publiqué temprano anoche, tiene más de 1,000 likes, la han compartido casi 800 veces y tiene cientos de comments, porque las personas que han leído la carta han logrado entender el corazón de esta familia pastoral y obviamente se solidarizan. Yo te diría que prácticamente todos los comentarios en la página de Facebook de la emisora de la carta que publiqué anoche van en la línea de apoyar a esta familia, porque le escribe la carta uno de los hijos del pastor. Él dirige esto a la prensa del país. Bien. Y dice lo siguiente: carta abierta a la prensa puertorriqueña a nombre de mi familia y de la Iglesia Cuerpo de Cristo. Estimados periodistas, saludos cordiales. Mi nombre es Joel J. Seda Orona, hijo del pastor Joel Seda Colón, quien falleciera el pasado miércoles 23 de junio a consecuencia del COVID-19. Debido a la información altamente editorializada que ha salido por la prensa del país, de la manera como se ha presentado la transmisión en vivo en Facebook que dirigí el pasado domingo, y a las incontables llamadas y textos que he recibido, me he visto obligado a añadir más dolor a mi alma para salir en defensa de mi padre y expresar la verdad de lo que ha sucedido. Mi padre, el señor Joel Seda Colón, era el pastor, junto con mi madre, de la Iglesia El Cuerpo de Cristo, en la comunidad Lomas Verdes del barrio Río Hondo de Mayagüez. Este dato ya es de conocimiento público. Lo que no es de conocimiento público, y quiero que se sepa, es que todos los que conocimos a mi padre, de cerca o de lejos, sabemos que era un hombre, que era un verdadero hombre de Dios. Él era íntegro, dedicado, amoroso, gentil, generoso, fiel, apasionado, chistoso, buen ciudadano, buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen padre, buen abuelo y buen pastor. Su viuda, mi madre, sus 3 hijos, sus 3 nietos, sus hermanas, sus sobrinas, sus cuñadas, sus cuñados, su yerno, su nuera, sus amigos, sus compañeros de ministerio y sus vecinos testifican de esto. Mi padre dedicó más de 50 años de su vida al servicio de su gran amor, el Señor Jesucristo de Nazaret, la cual le fue intachablemente fiel hasta la noche de su partida a encontrarse con él. De estos 35 los dedicó a la Fundación Desarrollo y Pastoreo de la Iglesia El Cuerpo de Cristo, faena a la cual se entregó en cuerpo, alma y espíritu. Lamentablemente, la manera como se está presentando la extensa gestión pastoral de mi padre ignora por completo estos hechos. La prensa ha presentado a mi padre ante los ojos del pueblo puertorriqueño como el pastor de Mayagüez, que se murió de COVID después de instar a su congregación religiosa a no vacunarse. Me veo precisado a rectificar esa terrible falsedad. Wow. Mi padre era un exquisito maestro de la Santa Biblia. Esta era su única y exclusiva fuente de autoridad en materias espirituales, morales y éticas. Para él, cualquier filosofía, doctrina, dogma, corriente de pensamiento u opinión que se saliera de lo que expresara el sagrado texto estaba apartado de la verdad. Esa exclusiva dedicación y fidelidad al estudio de las Sagradas Escrituras fue lo que él enseñó, nada más. Deseo refutar vehementemente este punto que la prensa ha estado repitiendo sin ninguna verificación. Ni mi padre ni mi madre jamás enseñaron, instaron o aconsejaron a la Iglesia Cuerpo de Cristo a que no se vacunaran contra el COVID-19. La persona o personas que avisó al Departamento de Salud sobre el brote claramente no pertenecía a la iglesia o no escuchó nunca predicar a mi padre ni mi madre. Él tenía su opinión acerca de la vacuna, como la tienen cientos de miles de puertorriqueños, la cual lo llevó a no vacunarse. Esa fue su decisión muy personal. Sin embargo,
decía clara y reiteradamente que todos los miembros de la iglesia que quisieran vacunarse eran libres de hacerlo. Y muchos lo hicimos, ejerciendo nuestra cabal y libre voluntad. Los que no lo hicieron, también lo hicieron así. Incluso mi madre y demás miembros de mi familia nuclear, además de mi esposa y yo, habíamos decidido vacunarnos previo a que nos acaeciera este brote. Nunca hubo coacción de parte de mi padre, de mi madre, ni de ningún líder de la iglesia a no vacunarse. Decir lo contrario es irresponsable. De los 35 miembros bona fide de la Iglesia Cuerpo de Cristo, 17, el 48.5, estamos vacunados. Reitero este dato, la mitad de la iglesia está vacunada y otros miembros de la congregación ya habían planificado hacerlo, incluyendo la pastora. Estos datos los sé de pleno y personal conocimiento. Otro punto importante es que, con toda probabilidad, el brote no comenzó en el seno de nuestra congregación. Nuestra iglesia es un lugar de sosiego, restauración y sanación para mucha gente. Y mucha gente nos visitaba. Cualquier visita pudo haber estado asintomática. Decir que el brote surgió categóricamente en la iglesia o que comenzó tal o cual día es altamente especulativo. En la iglesia Cuerpo de Cristo se siguen los protocolos de uso de mascarillas, sanitización y distanciamiento social, como ocurre en los centros comerciales, playas, restaurantes, conferencias de prensa del gobierno y demás lugares de alto número de visitantes. Algunos no eran consistentes con estas prácticas. Sin embargo, la política de la iglesia era que se siguieran los protocolos. Finalizo con este punto. Este servidor, Joel J. Seda Orona, el hijo del pastor Joel Seda Colón, está vacunado con sus 2 dosis desde el 19 de febrero del 2021. Mi esposa también está vacunada desde hace meses. Mi padre era tan respetuoso de la manera de pensar de cada cual que nunca coaccionó a su hijo a no vacunarse. Esta es la verdad. Esta carta es la única comunicación que mi familia y la iglesia tendremos con la prensa del país. Les pido encarecidamente que no me continúen llamando ni texteando. No vuelvan por la iglesia, tampoco vuelvan a buscar la casa de mi madre. Ella no va a recibirlos ni a dar expresiones. No se comuniquen con mis familiares y ni se les ocurra llegar al cementerio. Por favor, dennos nuestro espacio y respeten nuestro dolor y duelo. Muchas gracias cordialmente, Joel J. Seda Orona. Qué bueno conocer esos datos de primera mano, ¿no? Así es. Claro que sí. Así es. Creo que fue Guapa. Ayer presentó un video del pastor. Y ese videoclip, yo lo vi 2 veces. Ese videoclip lo están utilizando la prensa como evidencia de que él decía a la gente que no se vacunara. Ajá, y si tú ves el video, te lo voy a compartir a ti. Ajá. Está en guapa.tv en la parte de noticias, o sea, el reportaje es de Guapa. Okay. El pastor está haciendo un análisis, como comentarios parecidos que tú y yo hemos hecho aquí, que toda esta dinámica de la vacunación se está usando como un ensayo o como un puente para algo mayor, para que recibamos una marca. Ajá. Eso es un comentario, eso es un análisis de él. Sí. ¿Ok? Y de miles de personas, ¿no? Y de miles de personas. Sí, o sea, claro. no es exclusivo de él, y de miles de personas Sí. con títulos universitarios y gente tremenda. Eso así. Ocupa toda la gama. Entonces, porque él dice no se dejen chantajear, esa parte de no se dejen chantajear, como cualquier líder, como nosotros hemos levantado la precaución de analiza bien y toma la decisión pensada, una decisión informada, la que sea. Pues esa parte es la que se está utilizando como decir, viste que lo decía. Pero tú coger un comentario que apenas coge 20, 25 segundos, sin el contexto en que ese comentario se hizo, igual que nos pasaría a nosotros aquí, que si no tienes el contexto completo del tema, cualquier pedacito puede probarte lo que tú quieras. Seguro. Pero todo tiene un contexto. Así que privar a los televidentes del contexto en que el pastor dijo eso, para tú tener una idea clara y hacer una idea clara, es demasiado injusto para cualquiera, para él y para cualquiera. Así que ese comentario yo lo hago también porque
la prensa ha sido implacable, ha sido una aplanadora, como me gusta usar esa palabra, y en este sentido no hay nadie que saque la cara. Yo no tengo ninguna relación con esta familia, yo no conozco a Joel, o sea que la gente no piense que estoy siendo portavoz de la familia porque los conozco, no los conozco. Simplemente mi solidaridad por el momento que están pasando y que lo que han querido presentar como que era su expresión tácita de no vacunarte, pues obviamente es jalar las cosas por los pelos. La verdad es que esta situación está provocando cantidad de situaciones, ¿verdad? Dentro y fuera de la iglesia. Sí. Acabamos de recibir una comunicación en el Messenger de Nueva Vida, Juan. Uh-huh. Dice así: buenos días. Ayer en el culto de oración, el esposo de mi pastora dijo que el caso de la iglesia que se contagió de COVID es porque estaban en desobediencia. Y yo no entiendo. Yo tampoco. Yo tampoco. Es una pena que, ¿verdad? Porque yo lo que tampoco. pasa es que se promueve, ¿verdad? Una confusión. Sí, total. Y no es bueno. Por otro lado, Juan, en línea con el mismo tema, sí. y esto está acabadito de salir, el vocero acaba de publicar, ahora hace unos minutos, dice: diálogo con las iglesias sobre COVID-19. Salud también identificará a las familias que no se han vacunado para evitar que sean bolsillo de nuevos brotes. El Departamento de Salud retomará la conversación con las organizaciones religiosas del país para impulsar la vacunación contra el COVID y evitar otro brote como el ocurrido en una iglesia en Mayagüez donde ya 4 personas han fallecido. También han comenzado a identificar familias numerosas que no se han vacunado y que podrían convertirse en un bolsillo de nuevos brotes de contagio. Bueno, deben hacer un estudio en Israel, el país que tiene un 95% de vacunación, y los brotes que están habiendo allí. Si tú vas a culpar a los no vacunados por los brotes, ve a Israel, 95% de vacunados en Israel, y en este momento, como dijimos ayer, Israel está cerrado al turismo por brotes de COVID. Que alguien me explique con data científica ese fenómeno de uno de los países que más nosotros queremos por las raíces cristianas que salen de allí y porque Jesús era un nazareno nacido en Belén de Judea, en el territorio de Israel, ¿ok? ¿De qué estamos hablando? No, yo no estoy en contra de este comentario no es en contra de la vacuna, es el balance de si tú vas a culpar de los brotes a los no vacunados. Explícame el país que tiene 95% de vacunados. De hecho, Fernán, ayer me pidieron, este segmento ayer lo vio mucha gente, y como yo comenté del profesor de John Hopkins, él se llama Marty McCary, profesor de John Hopkins School of Public Health. Subí ese video a las 5:23 de la mañana en la página de Facebook de la emisora. Está ahora mismo ahí puesto. Busque la página de Nueva Vida en Facebook, busque más o menos a las 5 y pico de la mañana los posts del día de hoy, y a las 5 y pico de la mañana vas a ver el video al que hice referencia de este profesor, doctor respetadísimo y conocido, parte del equipo de profesores de John Hopkins School of Public Health. No es Juan Carlos Matos el que lo está diciendo, no es Fernán Reyes, animadores del programa En Ruta de la emisora Nueva Vida. Quien está haciendo unas expresiones categóricas acerca del COVID-19 es este profesor. Sí. Así, o sea, tan simple como eso. Tú tienes unos que continúan que sí, la pandemia existe y across the board todo el mundo a vacunarse. Y tienes otros que dicen, la pandemia se acabó. Doctores, no animadores de radio, doctores, profesores en John Hopkins, diciendo, la pandemia se acabó, esto fue exagerado. Entonces, si hay confusión en la gente, pues no nos va a achaquear a nosotros. Sí, no es culpa de los evangélicos ni de los pastores. Nueva Vida es un medio de comunicación tan responsable que expone la información. Tú llegas a tus propias conclusiones. Sí. Nosotros no ocultamos información como otros ocultan información. Fíjate que la jefa, la principal oficial médico de la agencia, que es Cardona, ¿verdad? Dice, tenemos conocimiento de otro, no de que hay un brote, sino de que el pastor les dijo que no se vacunaran. Escucha esto. Salud va a hacer lo que hizo en Mayagüez, investigar y llegar al problema. Esa situación de Mayagüez está contenida. Los contactos están aislados, las personas están identificadas, hay una persona hospitalizadas todavía. Esperamos que se repongan para trabajar con ellos en el proceso de educación para llevarlos a vacunarse. La vacunación es voluntaria, la decisión de vacunarse es individual. Nos toca llevar la educación de manera que la decisión se tome de forma, de manera informada. Pero
Juan, una pregunta, no sé si esta es una tontería de pregunta, pero, Ujú. o sea, ¿comete un delito una persona que diga categóricamente o exhorte categóricamente a otra, que exhorte, no que obligue, sino que exhorte a otra que no se vacune? Porque la publicidad del Estado es vacúnate. El que diga no te vacunes, comete un delito. Eso es una pregunta. Nosotros no hemos hecho eso aquí. No, para Pero, nada. pero No, tengo la aquí pregunta, o es. sea, el que diga, oye, yo no te vacunes, yo creo que no deberías vacunarte, o sea, comete un delito. Eso está dentro de la práctica de tu libre expresión Por en una eso. conversación que tú tienes con otra persona. No hay nada que lo tipifique como delito que yo sepa, no sé, un abogado que me esté escuchando, ¿verdad? No los aclare, pero hasta ahora donde sabemos el Estado de Derecho no provee para eso. De hecho, estoy tratando de conseguir una información, Fernán, porque ya hay más de un caso en Estados Unidos donde iglesias fueron sede para la vacunación. Hubo reacciones contrarias por la vacuna y esas iglesias están siendo demandadas. Wow. Para poder ser categórico y mencionar el caso como a mí me gusta de en tal iglesia, en tal estado, esta es la demanda, esta es la familia que demandó, estoy en el proceso de conseguir esa información. Pero es interesante que la prensa habla de las iglesias que han, supuestamente, ¿verdad?, que han fomentado no vacunarse, pero que hablen de las iglesias que fomentan que se vacunen y Claro que que tienen sí. el derecho a hacerlo y que aquí ha habido información de esas iglesias, ¿no? Y que Seguro que son sí. públicas esas Sí, iglesias sí. que llevan una campaña de vacunación y no estamos en contra, bajo No, ningún no. concepto de ninguna que lo haga. Están sirviendo a la comunidad como parte de una situación que vive el país, ¿no? Correcto. Sí. Asumen una responsabilidad legal, aparentemente por lo que pasa en Estados Unidos. Pero en estos temas críticos, cada cual asume una responsabilidad. Si te pones la vacuna, asumes una responsabilidad. Si no te la pones, asumes una responsabilidad. Si eres sede para que la gente venga a vacunarse, asumes una responsabilidad de cualquier cosa que pase. Sí. Este es el mundo real, este es el mundo de lo cotidiano, este es el mundo donde hay un montón de leyes que bajo ciertas circunstancias te pueden aplicar. Sí. Se sabe que más de 100 personas en Puerto Rico han muerto aparentemente por causa de la vacunación. Eso lo dice el Departamento de Salud. Eso lo dice el departamento. Claro, no, lo dijo la prensa en letras pequeñas, nunca fue un titular, pero sí está ahí. Sí. Entonces, bueno, Y enviaron esa información al CDC para ser estudiada. Tendría uno que pensar, murieron lamentablemente 4 en la congregación de Mayagüez, pero aparentemente por no vacunarse y por el COVID-19, pero entonces tendría uno que preguntarse de esas más de 100 personas que han muerto en Puerto Rico vacunadas, ¿cuántos iban a la iglesia y se vacunaron en una iglesia? O sea, Y que el responsable es el Departamento de Salud. sí, o sea, y nadie cuestiona eso, nadie pregunta Nadie eso. nadie lo cuestiona. Y nadie debe enojarse tampoco porque estemos preguntándolo, o sea, Exacto. Ese sería el colmo, que haya gente que se moleste, que digamos, en la iglesia de Mayagüez por no vacunarse se murieron 4. Y por vacunarse el Departamento de Salud admite que se han muerto más de 100 y que enviaron esa información al CDC. O sea, ¿dónde está el escándalo? sí, ¿Dónde está el escándalo? O sea, Fernán, se ha convertido peligroso sí, pensar, analizar, hablar. compartir información de expertos, como tratamos de citar siempre fuentes médicas. Marty McCary, profesor de Johns Hopkins School of Public Health, en el site de Nueva Vida en la página de Facebook. O sea, estamos siendo responsables. Esto no fue que a ti se te ocurrió, caminó de bonito para acá, decir eso, ni a mí de mi casa para acá. Esa es la información que tenemos. Quien dijo que han muerto más de 100 es el Departamento de Salud. Y no- Ahora es peligroso que tú y yo pensemos como pensamos y que seamos públicos en esa opinión. y nuestra islita y el mundo que vivimos no era así un año atrás. No, para O nada. sea, esto no pasaba, o sea, esto Para no pasaba. nada. No, para nada. Se pero ha bueno. creado esta división Sí. y tiene un propósito, todo tiene un propósito. La ideología de género rampante, 18 proyectos en una sesión legislativa. En un cuatrenio, ¿tú sabes cuántos proyectos de ideología de género se atendían o que tuvieran que ver con el género? 3. En un En un cuatrenio. Ok. 3, no más de 4. Importantes. En una sesión legislativa de enero a junio 30, 18 proyectos. Wow. Estamos empezando, 18. Sí, sí, sí. O sea, el juego cambió. Todo está cambiando aceleradamente. Y Sí. todo va en una ruta. Tomará, yo no sé, unos cuantos años, pero cada cual lo va a ir viendo cada día más clarito, más clarito, más clarito. Sí. Mientras otros, pues bueno, se achantan y Se someten al sistema correcto. inmediatamente. Y quedan felices, ¿no? Y exacto. Sí. Y el que quiera ser feliz así, no tengo ningún problema. Problema, claro.
By the way, sería chévere que hablemos con ese gigante dormido que son los padres, porque se han estado dando cuenta por los pasados meses, ¿verdad? Te voy a narrar un caso en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí. El tema sale de lo que hace apenas unos días pasó en Estados Unidos de América, donde los padres se están levantando la pandemia y las clases de control remoto. Papá y mamá se pusieron a mirar el contenido de las enseñanzas y dijeron, pero ven acá, si esto es puro comunismo y socialismo, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues con Han formado eso, tremendo revolú. de veras que sí. Con eso venimos próximo. No se vaya nadie. Esto es En Ruta.